Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy hemos querido traer un tema sobre las migraciones en el mundo. Se ha discutido mucho respecto a esto y Europa tiene su propia situación. En este momento nos llama la atención la negación por parte de los gobiernos de Hungría y Eslovaquia a recibir inmigrantes en su territorio, establecido por Bruselas y la mayoría de los países de la Unión, que ha provocado, pues, de la Unión Europea, pues ha provocado atención del mundo. Porque Hungría ha dicho claramente que desafía a la justicia de la Unión Europea y dijo que no aceptará ningún inmigrante. El gobierno de Orbán, presidente de Hungría, dijo que él considera esto indignante e irresponsable. Algunos lo califican como xenófobo. Bueno, pero él se niega a este fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a acoger una cuota de refugiados que le asigna Bruselas a cada uno de los países. En este caso sería 1.294 refugiados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado estos recursos que han sometido tanto Eslovaquia como Hungría y ha dictaminado que deben acatar la política de reparto de refugiados en la Unión Europea y que no pueden negarse a reubicar estos solicitantes que han llegado desde Grecia e Italia. Los jueces de la Unión Europea desestimaron, como les digo, esta negativa de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo, y es bueno decir que esto fue un acuerdo de los gobiernos de la Unión Europea en el 2015. A esto contestaron, Orbán contestó que esto pone en peligro la seguridad y el futuro de Europa y que Hungría no está dispuesta a aceptar ni a un inmigrante de ningún estatus. Esto lo recalcó, o sea que recordó que el gobierno de ellos se oponen categóricamente desde el principio a este sistema de reubicación. Bueno, los planes de reubicación prevén la distribución desde Italia y Grecia de 120.000 personas necesitadas de protección internacional, y la Comisión Europea ya había iniciado un procedimiento de infracción contra Hungría, también contra la República Checa y Polonia, por no aceptar refugiados dentro de los planes europeos de reubicación. El gobierno húngaro aplica una legislación que prevé hasta 5 años de cárcel por un cruce ilegal de sus fronteras. Bueno, pero para hablar sobre este tema, hemos invitado esta noche al arquitecto Pedro Mena, quien nos hablará pues de, vamos a decir, las migraciones en el mundo y cómo nos toca a la República Dominicana, un país que en este momento está recibiendo muchos migrantes de manera ilegal. Bueno, nos conviene porque también hay personas que dicen que esto pues dinamiza la economía y que hay dominicanos que no quieren hacer el trabajo que hacen los extranjeros. Bueno, ¿qué hacer entonces? Volvemos con el arquitecto Pedro Mena. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tu eres tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, que abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Bueno, aquí estamos ya con el arquitecto Pedro Mena y comentábamos fuera del aire que quizás en estos últimos 2 años se ha hablado más de migraciones y problemas migratorios que que en los últimos años largos. Se habla, bueno, ya sabemos Trump como tiene el paro de gobierno que terminó y ahora amenaza con volver a instalarse este paro por la negativa de los demócratas a destinar los fondos para el muro entre Estados Unidos y México. Vemos toda la controversia que han provocado las migraciones en Europa. De hecho, el Brexit fue uno de sus puntos fuertes
de que los ingleses o parte de ellos no querían este flujo migratorio. Vemos, aquí tengo el dato, como Bulgaria invirtió unos 122 millones de euros en un muro fronterizo, un país que no es rico. Grecia también tiene parte de murallas, y son muchos los países que tienen murallas fronterizas en las fronteras con sus países para que, bueno, pues los inmigrantes no pasen de manera ilegal. Canadá, por ejemplo, tiene una planificación migratoria muy conveniente porque ellos publican los migrantes que necesitan y estos entran al territorio de una manera también que el migrante está, pues, sabe, está seguro de que va a encontrar un empleo, porque también la migración ilegal y desorganizada provoca, pues, en las calles mendicidad y demás, que es lo que pasa aquí con los nacionales haitianos, por ejemplo. Incluso también hemos visto ya en los semáforos nacionales venezolanos que ofrecen mentas o lo que fuese, tratando de encontrar pues un oficio, una manera de ganar dinero. Pedro, esto nos ha llamado la atención, el caso de Hungría, cómo ellos se han negado a aceptar lo que le dicte la Unión Europea, y ellos quieren ser los que diseñen su propia ley de migración y políticas migratorias. ¿Hasta qué punto esto es aceptable siendo un país de la Unión Europea que se supone que está bueno, pues sometido a lo que diga la Unión o a estos pactos que se pueden firmar? ¿Y hasta qué punto estamos viendo nosotros también en América Latina y nosotros como dominicanos en específico, bueno, que vemos todos los días mendicidad en las calles con nacionales inmigrantes de otros países que entran sin ningún tipo de papeles, y muchas veces hay muchas voces que dicen que por humanidad el país necesita pues legalizarlos y ofrecerles trabajo, e incluso me voy más lejos aún, hay otro grupo que dice que hay un plan en el caso de Haití con la República Dominicana hasta de unificación de la isla. Así es. Yo quisiera comenzar con una anécdota que me tocó escuchar precisamente en Hungría, en la época de mi juventud, cuando existía una muralla que se llamaba la Cortina de Hierro. Sí. Porque de murallas tenemos una gran historia, comenzando quizá con la Gran Muralla China. Sí, señor. Que se hizo precisamente para evitar el ingreso de los mongoles, que eran un pueblo más pobre y que era un pueblo que necesitaba, por razones económicas o humanitarias, como las que se escriben ahora, ingresar a ese mercado chino que en esa época era próspero. Sí. Pues resulta que es una anécdota que se llama la historia de los 3 sobres, y es de origen ruso, y ocurre en el mundo soviético de esa época, cuando un funcionario es destituido y va a ser sustituido por otro, y el funcionario saliente le entrega 3 sobres y le dice, ábralos en su momento cuando empiecen las dificultades. Entonces, cuando comienza la primera dificultad, el nuevo funcionario abre el primer sobre y tiene un mensaje muy escueto. Le dice, ya empezaron los problemas, ya se dio cuenta usted que no es tan fácil, pues la primera solución, cúlpeme a mí, écheme la culpa. Como pasa ahora con los gobernantes actuales. Como pasa ahora con los gobernantes, porque la historia precisamente nos va a llevar a eso. Entonces, él hace eso y comienza a culpar al incumbente anterior de todo lo que hizo, lo que le faltó por hacer, pero las dificultades siguen. Al poco tiempo, agobiado nuevamente, abre el segundo sobre y le dice, funcionó, pero no es sostenible. Ahora, culpe al sistema, culpe a las estructuras, culpe a las instituciones. Entonces, la misma música, la institucionalidad, que no es fuerte, claro, que por aquí, claro. que por allá, lo escuchamos todavía. Sí, todos los días. El sistema es lo que no funciona, hay que cambiarlo. Así es. Y finalmente, cuando, agobiado porque tampoco funcionó eso, como excusa, ¿verdad?, abre el tercer sobre y dice, vaya escribiendo sus 3 sobres porque su destitución es inminente. O sea que bueno, la historia es la historia... La historia de siempre. de siempre. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto, Pedro? Quiere decir entonces que no está en manos de ningún gobernante la solución, o que no quieren hacer nada, solo atribuirle a los anteriores el fracaso, o hay de los dos. Bueno, yo traigo la anécdota porque la Unión Europea está ahora en un proceso de rebeldía. Es decir, algunos países
se están oponiendo a ese proceso de unión que tomó mucho tiempo. Sí. La Unión Europea fue vislumbrada en los años 60. Tardó más de 30 años en tomar cuerpo. Sí. Pero ahora resulta que hay rebeldía interior. Se rebelan los más ricos, que no quieren estar ahí, como los ingleses. Se rebelan algunos pobres porque no quieren asumir las consecuencias negativas que la Unión le impone, como el caso de Hungría y Bulgaria, que es donde vamos a entrar en materia. Sí, sí. Y luego se rebelan ante la hegemonía de algunos grandes, como son Alemania y Francia, que son los que hasta ahora, vamos a decir, Dictan las leyes. Dictan las leyes y trazan las pautas en la Unión Europea. Indudablemente que esa vieja anécdota del mundo soviético, pues, aplica todavía en un mundo que ya ha cambiado, pero la naturaleza humana todavía... Exacto, la naturaleza humana es la que prima en uno y otro sistema, porque vemos como, por ejemplo, el comunismo ha fracasado en casi todos los países, por no decir todos donde se ha implementado, pero ha fracasado porque la teoría es bella, pero ha fracasado porque no va con la naturaleza humana. La persona no puede no podemos todos trabajar y recibir el mismo salario porque entonces ninguno va a trabajar. Sí, bueno, culpar a la ideología es la estrategia del segundo sobre. Sí, exacto, exacto. Pero la anécdota la escuché yo, curiosamente, en un pueblecito de Hungría que se llama Visegrad. Visegrad, a orillas del Danubio, donde precisamente Víctor Orbán firmó un acuerdo para que su política que él lideraba se extendiera a 4 países más, que fueron Austria, que se sumó, Polonia, que es grande, y Bulgaria. Entonces, y la República Checa, son 5. Y la República Checa. O sea que la cosa va tomando curso. Va tomando curso. Y son países disímiles porque tenemos una Polonia que es grande y pobre, tenemos una Hungría que es pequeña, tiene creo que 10 millones de habitantes, así como nosotros, más o menos. Sí. Austria, que tiene menos, pero es rica. Es decir, un entorno diverso de países que tienen un tema común, que es la migración. Una migración que tiene un origen, o sea, ¿de dónde viene esa gente? Vienen del África y vienen del mundo islámico. Son refugiados por causas políticas y deben ser acogidos humanitariamente, sí, pero también vienen buscando una mejoría económica. O sea, también son refugiados económicos. Son económicos, pero hay una diferencia entre el inmigrante antiguo, el inmigrante que venía a Estados Unidos en busca del sueño americano, ese venía a trabajar. Sí. Cuando a principios del siglo migraron polacos, irlandeses, de todas las nacionalidades a Estados Unidos, venían a trabajar fuertemente y no existían todas las prebendas, todas las facilidades de un Estado benefactor que existe ahora. Sí, es cierto. Iban a Estados Unidos a vivir en Estados Unidos, a trabajar fuertemente y a hacer el sueño por ellos mismos. Ahora es diferente. Ahora hay un migrante que va a vivir de los Estados Unidos o a vivir de Francia o a vivir de la Unión Europea, porque desde que llega tiene asignada una pensión, tiene asignadas unas facilidades y adquiere automáticamente unos derechos que llegan hasta extremos. Te voy a decir uno que es atroz. Resulta que en Suecia los jueces han considerado que si un islámico viola a una sueca, la penalidad es menor que si lo hace un sueco. ¿Qué? ¿Hoy sí, por qué? Porque ellos entienden que la cultura del islámico, cuando llega y ve a todas aquellas mujeres tan atractivas, así es. ¿Y qué juez o qué legisladores se prestaron para aprobar una ley en contra de su propio nacional? Vivimos un mundo de contrasentidos, porque resulta que también la migración es un negocio. Sí. Y las ONG se lucran de eso. Sí. Por esa razón es que Víctor Orbán le ha pedido a Italia que se asocie también al pacto porque Italia y Grecia son los países que reciben los migrantes. Están en el sur. Y España, claro, que están en el sur y llegan a través de son lanchas puentes y botes, como nos íbamos nosotros antes a Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esos países dicen, nosotros no podemos con esta gente,
hay que distribuirlos a otros lugares. Alemania coge lo suyo, Francia también, pero dicen a ustedes los pequeños también hay que mandarle, aunque sea 1.000, 1.200, como tú dijiste. Sí. Pero ¿qué pasa? Esos se revelan. Hungría tiene un problema demográfico. Su población se reduce. Hace 10 años, ahora son 9.7 millones, me corrijo. Sí. Hace 10 años eran 10.4. O sea que Ha perdido población, Sí. o sea, tienen menos húngaros. están teniendo menos hijos. Menos hijos y la población es más vieja. Sí. Pero ellos entienden que es preferible, a diferencia del concepto de Angela Merkel, Sí. a no recibir inmigración, quedarnos más pobres, ser menos, pero tener control de nuestras cosas. Tú sabes que esa sería la pregunta, Pedro, eso que tú has planteado, y que Angela Merkel prefiere lo contrario, la canciller presidenta de Alemania. Sí, es mejor ser más pobre porque hay menos en edad de trabajar, menos personas en edad de trabajar, o que entren los inmigrantes que se supone que van a trabajar y van a colaborar con el Estado, con impuestos, pero también habría que ver si realmente esas personas van a colaborar o serán simplemente ilegales, o si van a trabajar o van a vivir, como tú decías, del Estado. Vámonos a la pausa y continuamos en el próximo segmento. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tu bellas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Conversamos esta noche con el arquitecto Pedro Mena sobre las migraciones en el mundo, haciendo énfasis en un problema que tiene Europa, que enfrenta, con algunos países que se niegan a recibir migrantes, contrario a las órdenes, vamos a decir, de los más grandes, de Alemania y Francia, y los mismos Italia y Grecia, quienes, como bien explicó el arquitecto Pedro Mena, no pueden quedarse con todos los migrantes que llegan desde las costas por balsas o de una manera cualquiera por el mar. En el caso de Hungría y Bélgica, están totalmente negados a recibir esta población. Entonces, le pregunto a Pedro Mena, Pedro, ¿hasta qué punto, económicamente hablando y fríamente en los números, es más conveniente que entren inmigrantes que van a hacer trabajos que ya no hacen quizás por esa misma cantidad de dinero los nacionales de ese lugar, o simplemente porque la población está envejecida? ¿Cuáles son las ventajas económicas de esto y por qué le conviene a un país y quizás a otros no? Sí, volvemos al tema quizás de esencia, que es la naturaleza humana. Una población envejecida puede trabajar. Una población envejecida en un país del primer mundo tiene que hacerse sus propias cosas. Sí. Colarse su café, arreglar su cama. Indudablemente que es trabajo doméstico, pero es trabajo. Y tiene que palear la nieve que cae en su entrada. Claro, cuando hay un Estado benefactor asistencial, entonces todos queremos acogernos a eso. Uno, porque tienen derecho, es decir, el anciano que ha trabajado toda su vida y ha pagado impuestos, y el recién llegado que dice, yo tengo derecho porque humanitariamente lo necesito. Ahí viene entonces la contradicción, y es lo que estamos viendo, sobre todo en Europa. Y estas cosas es bueno verlas porque nuestro país enfrenta un problema migratorio grave. Hay países en el mundo donde nadie quiere ir, por eso no tienen problema de inmigración. Claro. ¿Quién quiere inmigrar a Haití? Claro. Nadie quiere. ¿Quién quiere vivir en Bagdad? Claro. O en Kabul? Ciertamente no tienen ellos ese problema, tienen otros más graves. Entonces, en el caso nuestro, siendo un país del tercer mundo, siendo un país con complicaciones, tenemos un problema eminentemente haitiano, porque queremos
utilizar eufemismos que son nacionales, que son extranjeros, básicamente son haitianos en su gran mayoría. Entonces conviene que aprendamos un poco y pasar revista en el mundo cómo son esas diferentes políticas, porque la que hemos adoptado hasta ahora es la de un país del primer mundo. Hemos estado regalando partos, hemos estado regalando cédulas y hemos regalado incluso una universidad gratis y sin que la pidieran. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, los nacionales haitianos vienen a estudiar a nuestro país, a la UAS, por ejemplo, a la Pucamaima, si tienen una universidad en Haití, que precisamente la hizo el doctor A la Leonel Universidad Fernández? Henry Christophe, porque está Sí, cerrada. que le cambiaron el nombre, ¿verdad? Bueno, había una sala, la biblioteca se llamaba Juan Bosch, entonces ellos quitaron eso. Ellos quitaron eso. Ellos querían los nombres de sus líderes. Pero no funciona la universidad. A ver si la prensa va y hace un viaje de investigación O sea, y la nos universidad muestra no los está salones de funcionando. la universidad llenos de estudiantes, con toda la tecnología. No, eso no funcionó. Qué Un gran barbaridad. fracaso que se esconde. Se esconde porque es un fracaso para ambas naciones. Bueno, pero entonces, aunque sea un fracaso para la nación dominicana que invirtió su dinero en esto, si la nación dominicana hizo esta inversión y la comunidad internacional está tan preocupada por Haití, debería por lo menos entonces ayudar a la parte que falta para que esa universidad funcione. Sería interesantísimo, sería importantísimo. El mismo país debería de proponer esto a la comunidad Sería internacional. importantísimo. Es un problema también de establecimiento de prioridades. ¿Qué va primero, la salud o la educación? La Que salud yo siempre va primero. dije que lo que debieron haber hecho fue un hospital. Claro. ¿Qué va primero? El alimento. Claro, Incluso antes que la salud. claro. Porque Porque eso daña la salud. No La comer. falta de alimento daña Claro. la salud. Entonces, las prioridades y las conveniencias entran en conflicto. Entonces, los países de Europa Central, que son países con una población en reducción, tomemos el caso de Bulgaria, de los países balcánicos. Bulgaria ha perdido el 10% de su población Y aún así no quieren migración. y aún así no la quieren. Sí. Prefieren tener ciudades vacías, casas vacías, campos sin cultivo, pero somos menos, nos quedamos aquí con lo que tenemos. Entonces la pregunta obligada sería, Pedro, ¿hasta qué punto esos países que pertenecen a la Unión Europea, por pertenecer a la Unión Europea y estar bajo ese hálito, ya sea de compromisos y además de protección, tienen o no derecho a fijar sus propias políticas migratorias? Y más allá de la Unión Europea, nosotros que no pertenecemos a ninguna unión, ¿hasta qué punto también tenemos nuestros derechos a fijar políticas migratorias? Porque vemos que a veces hay unas contradicciones muy fuertes y se nos acusa de maltrato, de que no somos humanitarios, e incluso una vez se nos querían imponer sanciones por devolver haitianos ilegales que Así entraban es, a nuestro territorio. ¿Cuál es nuestro derecho como país? ¿Cómo se define esto? Bueno, eso es parte del gran debate porque estos países de Europa Central y de los Balcanes, siendo miembros de la Unión Europea, pues obviamente adquieren unos compromisos y unos deberes a cambio de unos beneficios que reciben. Exacto. Que son básicamente beneficios financieros y capacidad para que sus ciudadanos puedan moverse dentro de Europa. Entonces, bueno, ¿qué dicen los húngaros? La membresía de la Unión nos va a permitir que los húngaros vivan en Alemania y que vivan en Bélgica. Pero eso no nos conviene, no queremos eso, porque se van nuestros mejores ciudadanos. Sí. Y en su lugar lo ocuparán africanos y gente del mundo islámico. Los estadistas que tienen visión, que no sea cortoplacista, saben que eso es un camino que no es sostenible. Eso polarizaría mucho más al mundo, porque a cada país más rico se van a ir los más desarrollados y van a entrar, por ejemplo, aquí vendrían entonces los menos, nosotros nos iríamos, y eso sería una aumenta polarización. la desigualdad, exactamente. Claro. O sea Entonces, que no es algunos sostenible. han visto eso y otros se tapan los ojos, Sí. porque hay cosas que son evidentes. Claro, cuando uno está acostumbrado al cortoplacismo y solamente ve las cosas de cerca en función de las propias elecciones, como es el caso de Angela Merkel, porque
Angela Merkel ahora está cambiando su política. Bueno, porque se ha visto obligada también Ciertamente, por su larga permanencia en el poder la ha llevado a ir un desgaste y a un fuerte y a ir haciendo alianzas y hacer revisionismo, que antes era una palabra mala, pero ahora es buena. Sí. Pero bueno. Bueno, Pedro, y entonces una pregunta que no quiero que se quede. ¿Hasta qué punto hay una contradicción que yo veo? Que hay muchas personas que abogan porque cada país tiene derecho a hacer sus propias políticas. Y cuando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, por decirte algo, se ve mal, y es verdad, está mal que otro venga a interferir a lo que yo quiero como presidente de la República. Bueno, está malísimo. Lo malo es que en el caso de Maduro, yo digo que es estar con Guaidó o estar con Maduro. Entonces, yo creo que el menos malo es Guaidó, pero yo lo que creo es que debieron haber sido los venezolanos los que resolvieran este problema. Veo muy mal lo de la intervención, pero ¿hasta qué punto ellos podrían hacerlo solos? Ok, entonces esto por este lado, intervencionismo en las decisiones del propio gobierno. Pero entonces, ¿por qué esas mismas personas que dicen que esto es sumamente negativo, entonces sí permiten interferencias extranjeras en lo que es, por ejemplo, un diseño de una política migratoria? Sí, bueno, volvemos al cuento del segundo sobre, es decir, yo utilizo la ideología o utilizo los principios de los derechos humanos o los principios migratorios o esgrimo la bandera de la soberanía a la conveniencia del momento. Entonces, bueno, hubo un absurdo, hubo una época en que no se podían extraditar narcos a Estados Unidos porque eso era una violación de la soberanía nacional. Si nos vamos a la prensa de los años 2000 para abajo, veremos titulares de cómo la Procuraduría Dominicana se negaba a extraditar un narco colombiano que estaba en el país a Estados Unidos, a un pedimento de Estados Unidos, Dios mío, porque era violar la soberanía dominicana. Bueno, contradicciones que llevamos, porque indudablemente los intereses y las conveniencias nos llevan a veces a defender lo indefendible o a ver lo que no vemos. Por eso es que el área de las leyes es tan difícil de comprender. Yo creo, para nosotros que no somos abogados, bueno, para mí son de los temas más difíciles e incluso la terminología se hace cada vez más complicada. Yo no sé si es para que tengamos que tener un abogado en el medio o simplemente porque somos más brutos nosotros, los que no somos abogados. Es un problema de eufemismo, de corrección política, de buscar los entuertos para convencer cosas que son difíciles de aceptar. Sí. Hay que diferenciar entre lo que es la diversidad y la divergencia. Quizás esa es la esencia del problema de la Unión Europea. Porque a diferencia de la Unión Norteamericana, donde los 50 estados tienen el mismo idioma, la misma moneda, y tuvieron una migración que está mezclada y que está distribuida, y leyes muy previsoras y obviamente una continuidad institucional de más de 200 años. No podemos comparar eso con la Unión Europea, que es reciente, que es multicultural, multilingüística, multiétnica y con propósitos diferentes. Por esa razón está surgiendo ahora esa llama de la discordia, porque la diversidad, no siendo respetada, no siendo cuidada, está produciendo esas divergencias. Muy interesante tu análisis. Y también hay que señalar, Pedro, que en los países que defienden mucho las migraciones, como Alemania, Francia, el mismo Estados Unidos, no ahora con Trump, hemos visto que en estos países son las clases más pobres las que se oponen a esta entrada de ilegales o inmigrantes, son las más afectadas, e incluso se ha dicho que se juntan, pues en el tema de la migración se juntan un poco los extremos de izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque ambos están protegiendo el derecho del más pobre en este sentido y también la soberanía y la identidad cultural. Entonces, estos dos, que son quizás extremos en la línea, se juntan. Claro, el político quiere defender al más pobre porque ve en él un votante. Claro. Si no, no lo haría. Claro, lógico. Pero vemos muchas cosas nuevas. Por ejemplo, un país como Rusia, que tuvo
hasta hace poco una política migratoria muy estricta, Sí. la ha liberalizado, obviamente bajo ciertas reglas. Se han dado cuenta que necesitan inmigrantes para crecer. Y es un país sumamente extenso. Porque es un país muy extenso, aunque tiene mucha población, pero el país es muy extenso y su capacidad de crecimiento está en función, según han visto ellos, de recibir una migración. Pero ¿qué ocurre? Te admiten, pero tienes que aprender a hablar ruso en un tiempo de 2 años, si no, te devuelves. Imagínate. Te admiten, pero tienes que trabajar en lo que ellos digan, no en lo que tú quieras. Si vas a estudiar, tienes que estudiar lo que ellos digan, no lo que tú quieras. Porque los estados fijan sus derechos para recibir los inmigrantes. Un estado se construye sobre, o sea, lo que es una nación, el concepto de nación que supera al de estado. ¿Qué es una nación? Una nación es un pueblo, o sea, una cultura. Y en la medida que esa cultura entiende que quiere una continuidad, porque también hay culturas que pueden disolverse. Si acordamos disolvernos, claro, pues nos disolvemos. Sí. Pero si hay por lo menos una voluntad nacional, construida sobre una nación más que sobre un Estado, indudablemente que esa es la fuerza que mueve. Y algunos políticos han descubierto eso y por eso estamos frente al auge de lo que se llaman las derechas. Exactamente. Y fíjense cómo en el mundo se han vuelto a instalar, tanto en América Latina como en Europa. Se nos acabó el tiempo, Pedro. Esto que has definido como que una nación son justamente esas similitudes que tenemos los grupos humanos. Es como una familia que no tenga nada en común, deja de ser una familia. Si hablan distintos idiomas, si sale cada uno por su lado, si viven lejos, es como una pareja que no tiene ninguna regla entre sí para su unión, pues ya no lo es. De manera que los grupos, las uniones, tienen que tener características similares y compromisos parecidos, porque si no, pues entonces lo que se arma es un desorden. Y son muy peligrosas las migraciones en el mundo, porque también podrían acabar con las naciones en caso de ser totalmente abiertas. ¿Tú crees eso, Pedro? Claro, y también son una llama para la injusticia, para la crueldad, para los abusos. Entonces, para que esas cosas no ocurran, para que no se maltrate a un inocente, para que no se dañe al débil, tenemos que tener una política clara para saber qué podemos hacer de manera sostenible. Sería bellísimo que entraran personas que pudieran trabajar, que pudieran insertarse, que pudieran compartir y formar parte de esa cultura de destino donde llegan. Sí. Imagínate una familia donde un hombre puede llevar a la casa 6 panes y tiene 3 hijos y una mujer. Pero resulta que él de camino encontró a la vecina que tiene 3 hijos y le regaló 3 panes. Cuando él llegue con esos 3 panes, su mujer va a decir, bueno, 3 panes, pero cuando se entere que eran 6 y que dejó 3 al lado, va a haber problemas entre la vecina y la otra vecina. Definitivamente. Eso es lo que ocurre con las sociedades. El concepto de igualdad, el concepto de justicia humanitaria, tiene una escala que es indudablemente material. Porque ¿qué busca un inmigrante? Su beneficio material, en primer lugar. Su beneficio cultural, su paz interior, su superación. Todos queremos eso. Ese es el problema, que todos lo queremos. Pero no todos estamos dispuestos a sacrificarnos a costa del el otro. largo tiempo que implica adquirirlo de manera honesta, de manera correcta. Además, no solamente es que no estamos dispuestos, sino que hay países que no tienen la disponibilidad ni económica, ni social, ni de infraestructura para tener dentro muchos otros migrantes que quizás no se van a adaptar a lo que necesita el país en ese momento. Pedro, se nos acabó el tiempo. Como Sí, siempre pasa, será en otra ocasión que Claro, te tendremos en claro. estos análisis interesantísimos, amigos. Qué Hasta bueno. luego, hasta la próxima entrega.